Las sombras de Estambul no siempre anuncian peligro. A veces esconden historias de amor que nadie se atrevió a imaginar. En una mansión donde el tiempo se detuvo el día en que una mujer partió para siempre, una niña crece sin conocer el abrazo de su madre, y un hombre poderoso camina sin rumbo como si la vida ya no tuviera sentido. Pero lo que él no sabe es que el destino guarda una jugada inesperada. Ella estuvo allí desde el principio, fue contratada incluso antes del nacimiento. Crió a esa niña con amor, con devoción, con silencios, y cuando parecía que todo seguiría igual, una llamada cambió sus destinos. ¿Hasta dónde llega una mentira cuando el corazón empieza a decir la verdad? Si alguna vez creíste que el amor puede renacer incluso después de la tragedia, quédate hasta el final. Esta historia fue escrita para ti. En el corazón de Estambul, sobre una colina donde el viento acariciaba las copas de los cipreses, se erguía una mansión de piedra blanca y ventanales altos, como si el tiempo se hubiera detenido justo el día en que ella partió. El interior estaba impecablemente conservado, pero le faltaba algo: vida. Los corredores brillaban, las lámparas de cristal turco colgaban como estrellas dormidas, pero un silencio melancólico se adueñaba del aire. Mehmet Arslan cruzaba esas salas con los pasos pesados de un hombre que ya no esperaba nada del mundo. El retrato de su difunta esposa colgaba al final del salón principal, y cada día él desviaba la mirada, no por falta de amor, sino por dor. Elif, su hija de 7 años, correteaba descalza por los pasillos con un peluche en la mano, riendo suavemente, sin saber que su existencia era la única chispa que mantenía esa casa aún de pie. Tenía los mismos ojos de su madre, miel clara, profundos, dulces, y eso era tanto un consuelo como una condena para su padre. Aylin Demir, la niñera que la cuidaba desde el vientre, la observaba desde el umbral de la cocina. Ella había visto nacer esa criatura, había sostenido su manita antes que cualquier otro. Sabía qué canciones la calmaban, qué palabras la hacían sonreír, pero aún así jamás se había atrevido a cruzar una línea invisible que la separaba de Mehmet. La noche caía sobre Estambul como un velo púrpura salpicado de faroles dorados. Desde el balcón de su estudio, Mehmet observaba la ciudad, pero sus ojos no la veían. Veían el quirófano, el grito, el silencio, el cuerpo frío. La vida le había arrancado a la mujer que amaba en el instante en que se suponía que debían convertirse en padres juntos. Desde entonces dejó de reír, de amar, de confiar. Solo queda el deber, murmuraba a veces. Cuidar de Elif era su cruzada, pero también su abismo. No sabía cómo acercarse a ella sin recordar lo que había perdido. Aylin solía quedarse despierta hasta tarde, cosiendo a mano pequeños vestidos para Elif o preparando los remedios de su madre enferma, que vivía en una aldea a horas de allí. A veces escuchaba pasos en la biblioteca y otras veces llanto contenido detrás de una puerta cerrada. Mehmet no hablaba mucho, pero había momentos en que sus ojos la buscaban, no con deseo, sino con una pregunta muda: ¿por qué sigues aquí? Y ella también se lo preguntaba, tal vez porque amaba a esa niña como si fuera suya, tal vez porque el corazón que late en silencio también espera ser escuchado. Una tarde de domingo, mientras el sol se deshacía sobre los tejados, el teléfono de Mehmet sonó con un timbre que partió el aire. El número era internacional. Respondió con voz neutra, pero al otro lado una sorpresa. Inversionistas de Dubái querían conocerlo en persona. Estaban dispuestos a firmar un acuerdo millonario, siempre y cuando confirmara que era un hombre de familia, casado, estable. Mehmet no dijo nada de inmediato. Solo miró hacia la ventana donde Aylin recogía flores del jardín con Elif, y algo se quebró dentro de él. Algo se encendió también. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más tenso de lo habitual. Elif hablaba de mariposas y faldas con tul, mientras Aylin la escuchaba con una sonrisa cálida.
Mehmet, sin levantar la vista del plato, murmuró: «Necesito pedirte algo que no sé si puedes aceptar». Aylin lo miró, sorprendida por el tono. «¿Qué cosa, señor Arslan?» Él respiró hondo. «Quiero que seas mi esposa, por una semana, solo una semana». El tenedor de Aylin cayó al suelo. Afuera, la luna turca se alzaba como testigo de algo que estaba a punto de empezar. No era amor todavía, ni siquiera era esperanza. Era el cruce de dos silencios que comenzaban a hablarse. Aylin recogió el tenedor del suelo con manos temblorosas, sin apartar la vista del rostro serio de Mehmet. La niña seguía comiendo sin notar la tensión, mientras la niñera sentía que el mundo giraba más lento alrededor de esa frase. «Quiero que seas mi esposa, por una semana». No sabía si había escuchado bien. Sus mejillas ardían, su corazón se agitaba como si la hubieran descubierto escondiendo un secreto que nunca confesó. Mehmet, en cambio, parecía tallado en mármol, frío, imperturbable, directo. No había ternura en su voz, solo necesidad, y eso dolía más que cualquier desprecio. Cuando Elif fue a dormir, Aylin subió a su habitación y cerró la puerta con un suspiro que parecía pesar todo lo que había callado en 7 años. ¿Por qué él la eligió para ese papel? No tenía amigas ricas, socias, modelos, actrices. ¿Por qué a ella, la mujer que servía té, que cuidaba a su hija en pijama, que conocía cada rincón de esa casa sin ser parte de ella? Se sentó al borde de la cama y acarició una bufanda bordada que su madre le había regalado antes de enfermar. Pensó en los medicamentos, en las facturas impagas, en el médico que ya no atendía sin anticipo, y pensó, sobre todo, en Elif, en esos ojos que la miraban cada mañana como si fuera todo su mundo. Mehmet no fue a dormir esa noche, se quedó en la biblioteca, solo, con una copa de raki en la mano, mirando al fuego sin verlo. Había ensayado esa conversación cientos de veces, no porque sintiera algo por Aylin, al menos eso se repetía a sí mismo, sino porque sabía que ella era la única mujer que Elif aceptaría sin resistencias. Su presencia era natural en la casa, y además no confiaba en nadie más. Una semana, solo 7 días, nada más, murmuró en voz baja, como si el eco de esas palabras pudiera convencerlo de que nada cambiaría. Pero algo ya había empezado a cambiar. A la mañana siguiente, Aylin bajó con el cabello recogido, sin maquillaje, vestida con sencillez, como cada día, pero sus ojos estaban distintos, más oscuros, más firmes. Se plantó frente a Mehmet en el comedor y habló sin titubear. «Acepto». Él alzó la vista, sorprendido. «¿Estás segura? Por mi madre, por Elif, por usted, si eso le sirve. Pero una semana y nada más». Mehmet asintió lentamente, como quien sella un contrato con el destino, sin saber qué precio tendrá. La transformación comenzó esa misma tarde. Una estilista fue llamada. Un sastre turco midió a Aylin con la precisión de un joyero. Trajes, vestidos, accesorios, todo debía estar listo para la cena con los inversionistas en apenas 3 días. Aylin se veía en el espejo y no se reconocía. Labios pintados, pendientes de esmeralda, zapatos que nunca podría comprar, pero lo más difícil no eran los adornos, era la mirada que Mehmet le lanzaba de vez en cuando, una mezcla de desconcierto y vulnerabilidad, como si temiera que ella descubriera algo que ni él entendía del todo. Elif observaba todo con los ojos brillantes de una niña que empieza a creer en los cuentos. Cuando vio a Aylin probándose un vestido de seda azul, corrió hacia ella y la abrazó fuerte. «Te ves como una princesa, baba». Aylin se congeló. «¿Qué dijiste, cariño?» «Nada», sonrió Elif. «Solo dije que ojalá fueras mi mamá». Y esa frase perforó algo dentro de Aylin que ni las palabras de Mehmet habían logrado tocar. Esa noche, mientras acomodaba las almohadas en su cuarto improvisado de huésped, Aylin se miró al espejo largo. «Una semana», se repitió. «Solo una semana». Pero su reflejo ya no era el mismo.
Y en el fondo de la casa Mehmet, desde la terraza, observaba el jardín donde Aylin jugaba con Elif más temprano. Por primera vez en años, sintió miedo, no por perder un negocio, sino por sentir que, tal vez, podría volver a amar. La mansión Arslan comenzó a respirar un aire diferente. Los pasillos seguían cubiertos de mármol y cortinas pesadas, pero ahora había aromas nuevos, perfumes florales, tejidos recién planchados, notas de sándalo que se mezclaban con jazmín. Aylin caminaba por esos corredores como una sombra convertida en figura. Su andar seguía humilde, pero había una nueva postura en su cuello, una decisión firme en su espalda. Los empleados la miraban con respeto. Algunos murmuraban: ¿la niñera convertida en esposa? Nadie se atrevía a preguntar, pero todos sabían que algo había cambiado. Mehmet había organizado una cena íntima para la primera noche del acuerdo. Solo ellos tres: él, Aylin y Elif. Quería probar cómo se sentía esa dinámica antes de enfrentar a los inversionistas. La mesa estaba servida con candelabros antiguos, vajilla otomana y una fuente de cordero al azafrán. Aylin llegó vestida con un traje de seda color marfil, su cabello suelto y ligeramente ondulado, adornado con un broche de madreperla. Mehmet se levantó al verla, sin saber por qué. No era parte del trato, pero lo hizo, como un reflejo de lo que había sido antes de romperse por dentro. Elif fue la primera en hablar, con la naturalidad de una niña que no entiende de tragedias ni pactos fingidos. ¿Puedo contarles lo que soñé anoche? Claro, cariño, dijo Aylin con dulzura. Soñé que teníamos una casa en la playa, los tres, y hacíamos tortas de arena. Papá me tomaba fotos y tú me enseñabas a bailar con pañuelos. Aylin la abrazó suavemente. Mehmet bajó la vista. Sus dedos apretaron el borde de la copa. «Qué lindo sueño, mi amor», murmuró, pero su voz temblaba. Más tarde, cuando Elif ya dormía, Aylin y Mehmet se quedaron en el jardín interior. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas de lo habitual. Él le ofreció una copa de vino y ella la tomó, aunque nunca bebía. El silencio era cómodo, hasta que no lo fue. «¿Por qué yo?», preguntó Aylin sin mirarlo. «Porque confío en ti», respondió Mehmet, directo. «¿Eso es todo?». «No, pero es lo único que puedo decir, por ahora». Y esa respuesta dejó más preguntas que calma. Aylin lo observó. Sus ojos ya no le parecían fríos, solo tristes. Y detrás de esa tristeza había algo más, algo que ella no se atrevía a nombrar. Mehmet, en cambio, la miró como si la viera por primera vez. No como a la niñera, no como a la empleada, sino como a una mujer. Una que estuvo allí cuando todo se derrumbó, una que nunca pidió nada, pero lo dio todo. «Una semana es poco tiempo», dijo él, casi en un susurro. «Para fingir es suficiente», respondió Aylin, sin suavizar el tono. Y ambos supieron que habían cruzado una línea. Al regresar al interior, Mehmet notó algo sobre el piano, una vieja partitura que su esposa solía tocar. Nadie la había tocado desde su muerte. Aylin se acercó y la acarició con la yema de los dedos. «¿Sabías que Elif canta esa melodía a veces, sin saber de dónde viene?» «Lo sé», dijo Mehmet. «Es como si llevara la memoria de su madre en la voz». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. No un gesto forzado, no una cortesía social, una sonrisa verdadera. Aylin la vio, y no supo si sentirse feliz o aterrada. El amanecer llegó con un cielo color lavanda sobre los tejados de Estambul. Aylin ya estaba despierta, observando el cuarto de huéspedes con los ojos abiertos desde hacía horas. No había dormido bien, soñaba con escenas imposibles, ella entrando del brazo de Mehmet a una sala llena de desconocidos, y Elif corriendo hacia ellos llamándola mamá, con voz cristalina. Cuando se levantó, lo hizo con una determinación nueva. Se miró en el espejo y recogió su cabello con una trenza firme. Si iba a interpretar un papel, lo haría con dignidad, aunque cada día se pareciera menos a un papel y más a algo que su corazón callaba. Mehmet ya la esperaba en el comedor con una carpeta abierta sobre la mesa de nogal.
Vestía una camisa blanca, sin chaqueta, y por primera vez en mucho tiempo, sin corbata. Parecía más joven, más humano. La miró llegar, y algo en su expresión se suavizó. Hoy almorzaremos con los inversionistas. Necesitan verte, escucharte. ¿Quieres que memorice algo?, preguntó Aileen tomando asiento. No, solo sé tú. Eso es suficiente. Ella tragó saliva. Esas palabras, dichas con tanta naturalidad, golpeaban más que cualquier elogio preparado. Ser ella siempre fue su mayor vergüenza, y ahora parecía su mayor virtud. El almuerzo fue en un restaurante de lujo sobre el Bósforo, con ventanales amplios y mesas con manteles marfil. Aileen llegó del brazo de Mehmet, vestida con un conjunto de lino color menta y un pañuelo bordado en seda turca. Caminaba con elegancia, pero cada paso era una batalla interna. Los inversionistas la saludaron con respeto. Uno de ellos incluso la llamó Hanum, como se trata a las esposas en señal de honor. Mehmet no soltó su mano durante toda la presentación, y aunque fingían, sus dedos parecían hablar en otro idioma, uno que ninguno de los dos se atrevía a traducir. Durante la sobremesa, uno de los árabes preguntó cómo se conocieron. Aileen tragó en seco. Mehmet sonrió con calma. Ella fue parte de nuestras vidas desde antes del nacimiento de mi hija. No es solo la madre que Elif merece, es la mujer que yo no supe ver a tiempo. Aileen lo miró, paralizada. ¿Qué acababa de decir? Los inversionistas aplaudieron el romanticismo, pero ella sentía que las palabras iban más allá del teatro. Mehmet desvió la mirada, incómodo con su propia sinceridad. Fue entonces cuando entendió: fingir se estaba volviendo más difícil que decir la verdad. De regreso a la mansión, Elif los esperaba en la puerta con un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín. «¡Bienvenidos!», gritó con entusiasmo. «Preparé una sorpresa para ustedes». Mehmet la cargó entre los brazos y Aileen los observó desde unos pasos atrás, con una mezcla de ternura y vacío. Era la primera vez que veía a los dos reír juntos desde... ¿Alguna vez lo habían hecho? Entraron los tres tomados de la mano. Aileen no se atrevía a soltarla de Mehmet, y él tampoco. Esa noche, mientras Elif dormía, Mehmet tocó a la puerta del cuarto de Aileen, no con intención de invadir, sino como quien busca paz. «¿Puedo entrar un momento?», preguntó. «Claro», respondió ella recogiendo un chal del sillón. Se sentaron frente a frente, con la lámpara de mesa arrojando una luz ámbar entre ellos. «Gracias por hoy», dijo Mehmet. «Fuiste más que perfecta». «No actué», confesó Aileen apenas en un susurro. Él la miró. No dijo nada, pero en sus ojos ya no había duelo. Había deseo. El segundo día del acuerdo amaneció más cálido que el anterior. El sol filtraba sus rayos a través de las cortinas, tiñendo de oro los rincones fríos de la mansión Arslan. Aileen preparaba el desayuno con manos precisas, como siempre lo había hecho, pero esta vez con un nudo en el pecho. Sabía que cada gesto, cada palabra, cada sonrisa era observada, no solo por los demás, sino por él. Mehmet la miraba desde la otra punta de la mesa mientras untaba pan con lentitud. No decía nada, pero su mirada ardía, no con pasión, con algo más peligroso, reconocimiento, como si realmente la viera por primera vez. Fueron juntos al segundo encuentro con los inversionistas, esta vez en el jardín de un hotel lujoso con columnas de mármol y fuentes de agua que cantaban en árabe. Elif también asistió, vestida como una pequeña dama otomana. Cuando uno de los empresarios preguntó por su historia de amor, Mehmet no respondió de inmediato. En cambio, giró lentamente el rostro hacia Aileen. Sus ojos se encontraron como si buscaran una señal. Ella sonrió apenas, como si diera permiso para continuar el teatro. Pero esa sonrisa tembló. Mehmet no apartó los ojos mientras decía: «Ella salvó mi vida sin saberlo, y sigue haciéndolo cada día». Y ese silencio posterior fue más largo que cualquier discurso.
Durante todo el almuerzo, Ailín sintió su piel estremecerse cada vez que Mehmet la miraba. No era constante, era intermitente, como un relámpago que aparece y desaparece pero deja la piel vibrando. Cada vez que un camarero pasaba, él le ofrecía agua, ajustaba su silla, le rozaba los dedos accidentalmente al tomar la copa. Los demás lo veían como gestos de un marido atento, pero Ailín lo sentía como una línea borrosa entre la mentira y una verdad peligrosa. En un momento, sus rodillas se tocaron bajo la mesa. Ninguno se movió, solo se miraron y bajaron la vista al mismo tiempo, atemorizados de lo que podían encontrar si se sostenían más segundos. Por la tarde, Elif pidió jugar en el jardín. Los tres salieron juntos. Ailín ayudaba a la niña a hacer una corona de flores, mientras Mehmet la observaba en silencio desde el banco de piedra. Cuando Ailín levantó la vista, se encontró con su mirada. No hubo palabras, pero en ese cruce, ella sintió un vértigo que le hizo olvidar el aire. Fue él quien desvió primero, fingiendo leer un mensaje en su móvil. Ailín desvió la mirada también, pero su corazón ya había cambiado de ritmo. Una niña los miraba desde una ventana y pensaba que sus padres estaban enamorados. Y en ese momento, ella también deseó que fuera verdad. Esa noche, Mehmet la acompañó hasta la puerta de su cuarto. No entró, solo se quedó allí, de pie, con las manos en los bolsillos y el alma temblando detrás de sus ojos oscuros. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí, mañana será más difícil fingir. Ellos quieren vernos en casa, cenando en familia». «Entiendo», respondió Ailín, pero ninguno se movía. «¿Puedes mirarme?», pidió él de repente. Ella alzó los ojos. Se sostuvieron la mirada por un instante eterno. «¿Qué ves cuando me miras así?», susurró ella. Él no respondió, solo bajó la cabeza y se fue. Dentro del cuarto, Ailín se sentó sobre la cama, abrazando una almohada contra el pecho. Estaba temblando, no por miedo, por algo más profundo, más viejo, como si toda su vida hubiera esperado ese tipo de mirada y no supiera qué hacer con ella. En el cuarto de al lado, Mehmet miraba una foto antigua de su esposa fallecida. «Lo siento», susurró al retrato, «pero mis ojos ya no te buscan». Y al decirlo, supo que había cruzado un límite que no podría desandar. Esa noche, la mansión parecía más cálida de lo habitual. No por la temperatura, sino por algo invisible, un aire nuevo, lleno de memorias suaves y silencios que no herían. Elif saltaba por la sala, aún con el vestido puesto, negándose a dormir como cada vez que se sentía feliz. Mehmet la observaba con ternura desde el sofá, pero no decía nada. Era Ailín quien sabía cómo bajarla del cielo. Caminó hacia ella con una sonrisa serena, arrodillándose hasta su altura. «¿Hora del baño, mi princesa?» «Solo si después haces mi sutlach», dijo Elif, cruzando los brazos. «Hecho, pero primero vamos a soñar». Después del baño y con pijama de algodón bordado, Elif se sentó en la mesa de la cocina mientras Ailín preparaba el sutlach. El aroma de leche caliente, canela y agua de rosas llenó el aire como un abrazo. Mehmet se acercó en silencio, apoyándose en el marco de la puerta sin ser visto. Observó cómo Ailín vertía la mezcla en un cuenco de cerámica azul, soplando con cuidado antes de ofrecer la primera cucharada. «¿Sabes?», dijo Elif entre bocados, «este es el mejor sabor del mundo. Sabe como tú». Ailín acarició su mejilla. Mehmet cerró los ojos. Esa frase lo golpeó con fuerza inesperada. Más tarde, Ailín la llevó en brazos hasta la cama. Elif tenía los ojos pesados, pero no quería soltarse. Se abrazó fuerte a su cuello, como si el sueño fuera un lugar al que no deseaba ir sin ella. «¿Me cantas mi canción?», pidió con voz pequeña. Ailín asintió. «Claro que sí, mi vida». Mehmet se quedó en la puerta, sin ser notado. Y entonces escuchó los primeros versos. Era una melodía suave, casi un susurro, con palabras en turco antiguo que hablaban de luna, trigo y promesas de volver. Su corazón se detuvo.
Esa era la canción que su madre le cantaba cuando él tenía pesadillas. No la escuchaba desde que era un niño. Aileen no sabía que él estaba allí. Cantaba con los ojos cerrados, acunando a Elif, que ya comenzaba a rendirse al sueño. Mehmet apoyó la frente contra el marco de la puerta. Por dentro, algo se quebraba. No era solo la tristeza, era una memoria enterrada, un eco del hogar que pensó haber perdido para siempre. Cuando la canción terminó, Elif murmuró apenas, «Te amo, Baba». Y Aileen, con lágrimas conteniéndose, respondió, «Yo también, mi flor de luna». Mehmet se alejó antes de que lo descubrieran, pero su alma ya no estaba donde antes. Más tarde, Aileen bajó a la cocina para lavar la olla del sutlach. No esperaba encontrar a Mehmet allí, con la luz apagada, sentado frente a una copa. «¿Te pasa algo?», preguntó, dejando la loza a un lado. «Esa canción», dijo él, sin mirarla, «mi madre me la cantaba. Nadie más la conocía». Aileen se quedó en silencio. «Mi abuela me la enseñó. Decía que ayudaba a que los niños olvidaran lo que dolía». Él la miró. «Entonces, ¿por qué me está doliendo ahora?». Y por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas. La mañana siguiente fue distinta. Aileen bajó a desayunar un poco más tarde, con la respiración aún marcada por lo que ocurrió la noche anterior. Mehmet no estaba en el comedor. Elif sí, sentada, con el cabello trenzado y un dibujo entre las manos. «Es para ti», dijo entregándole la hoja. Era una figura torpe pero dulce, ella, Aileen y Mehmet, tomados de la mano frente a una casa en la playa, la misma del sueño. «¿Te gusta?», preguntó la niña, con esa inocencia que desarma. Aileen sintió un nudo en la garganta. Asintió, sin poder hablar. «Papá dijo que no sabe dibujar, pero yo puedo dibujarlo feliz». Mehmet apareció más tarde, ya vestido para la reunión con los inversionistas. Cuando sus ojos cruzaron con los de Aileen, él vaciló. La forma en que la miraba ya no era la de un hombre en duelo, sino la de alguien que luchaba contra un sentimiento que crecía en silencio. «¿Dormiste bien?», preguntó él, en voz baja. «No mucho», respondió ella. «Yo tampoco». El silencio entre ellos duró segundos que pesaban como minutos, y cuando Aileen se giró para servir el café, Mehmet bajó la mirada, presionando los dedos contra la mesa. Había algo dentro de él a punto de romperse, pero aún encadenado por la culpa. Durante el almuerzo con los árabes, en una terraza de piedra con vista al mar, los elogios se multiplicaron. Uno de los empresarios comentó, «Se nota que hay amor entre ustedes. No es algo que se pueda fingir tan fácilmente». Mehmet y Aileen se miraron, y esta vez la mirada fue más larga. Él no desvió, ella tampoco. Ambos sabían que aquel comentario era más verdad que cualquier otra cosa dicha en esa mesa, y eso los dejaba expuestos, desnudos, vulnerables. Mehmet pasó el brazo alrededor de ella como un gesto teatral, pero la forma en que sus dedos rozaron su espalda no fue fingida. De regreso a casa, Aileen intentó mantener distancia. Evitaba sus ojos, sus preguntas, incluso el roce casual en el hombro. Pero fue Elif quien, sin saberlo, los unió de nuevo. «Hoy soñé que ustedes se casaban de verdad», dijo mientras coloreaba en el suelo de la sala. Aileen se atragantó. Mehmet se quedó pálido. «¿Y quién hizo la ceremonia?», preguntó él intentando sonreír. «Yo», y dije, «puedes besar a la novia». Aileen se levantó con prisa, diciendo que debía preparar la cena, pero sus ojos brillaban, y no era por la luz de la tarde. Horas más tarde, Mehmet la encontró en la cocina, con las manos ocupadas lavando verduras. Se acercó en silencio y se quedó detrás de ella, sin decir nada, solo observándola. El ruido del agua, el canto de los pájaros afuera y los corazones de ambos, era todo lo que existía. Aileen... Ella se giró despacio. Estaban demasiado cerca. «No puedo», susurró ella antes de que él dijera algo. «Yo tampoco», respondió él. Pero no se alejaron. Solo respiraron juntos y sabían, algo estaba por suceder, algo que lo cambiaría todo. El día amaneció gris,
como si el cielo mismo hubiera sentido la tensión que flotaba en la mansión Arslan. Aylin intentaba mantener su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. El simple roce de una taza entre sus manos la hacía recordar el calor de Mehmet tan cerca la noche anterior. Por más que intentara negarlo, su cuerpo ya no obedecía a su mente. Cada rincón de la casa parecía ahora un escenario de algo que aún no se decía, pero se respiraba. Elif, ajena a todo, cantaba feliz en su habitación, vistiéndose para un paseo que los inversionistas habían sugerido como parte del ritual familiar. La salida fue a un campo de tulipanes en las afueras de la ciudad. Elif corría entre los colores con su vestido crema, riendo como nunca. Aylin llevaba un abrigo claro, el cabello suelto y gafas de sol, intentando esconder todo lo que sentía. Mehmet, con camisa abierta y abrigo oscuro, no dejaba de mirarla desde lejos. Cuando sus miradas se cruzaban, ninguno sonreía, pero había electricidad, de esa que no se ve, pero lo envuelve todo. Los inversionistas sacaban fotos, comentaban lo armoniosa que era la familia. Nadie notaba la tormenta bajo la superficie. Nadie, excepto Elif. «Papá, ¿puedes tomarme una foto con mamá?», gritó la niña levantando los brazos hacia Aylin. Ella se quedó paralizada. Mehmet también. Pero no podían negar ese pedido. Se acercaron, uno a cada lado de Elif, mientras un empresario tomaba la cámara. «Más cerca, por favor», pidió el hombre. Sus cuerpos se rozaron, sus brazos también. Elif abrazó a ambos al mismo tiempo, y justo cuando el obturador captó la imagen, Mehmet giró el rostro hacia Aylin. Ella hizo lo mismo, y por un segundo, lo falso fue real. De regreso en la mansión, el ambiente era más denso. Elif fue directo a su habitación a pintar sus nuevas flores, pero Mehmet y Aylin se quedaron en la sala. No se dijeron nada, pero ninguno se movía. La chimenea estaba encendida, crepitando suave. «Debemos parar esto», dijo Aylin al fin. «¿Parar qué?», preguntó él. «Esto, lo que sentimos, lo que no decimos». Mehmet se acercó lentamente. «Tú también lo sientes, ¿no?». Aylin lo miró. Sus ojos no negaban, pero sus labios sí. Esto era solo un trato. No tiene derecho a doler. Esa noche, mientras Aylin preparaba el sutlak, sus manos temblaban. No por el fuego, por él. Mehmet la observaba desde el marco de la cocina, como si el amor fuera una herida abierta en el pecho. No se atrevía a acercarse, pero tampoco podía irse. Cuando Elif se acercó para probar el postre, preguntó: «¿Cuándo se van a besar como los esposos de verdad?». Aylin casi deja caer la cuchara. Mehmet sonrió con tristeza. «Los besos de verdad a veces tardan en llegar». Elif no entendió, pero Aylin sí, y su corazón se quebró un poco más. Antes de dormir, Aylin repitió la canción de cuna, pero esa vez su voz temblaba. Mehmet la escuchó desde el pasillo con los ojos cerrados, como si cada palabra fuera una caricia o una despedida. Cuando la canción terminó, no se fue. Tocó la puerta, lento. «¿Puedo entrar?». Aylin no respondió, pero abrió la puerta. Y esa noche no dijeron nada, solo compartieron el silencio, y fue más íntimo que cualquier palabra. Elif se había quedado dormida temprano, exhausta tras un día de juegos y cuentos en el jardín. Aylin la había arropado con cuidado, dejándole un pequeño cuenco de sutlach sobre la mesita, como siempre. Bajó las escaleras en silencio, con el cabello recogido en una trenza suelta y el corazón latiéndole fuerte sin razón aparente. Al llegar al comedor, no esperaba encontrar la mesa preparada. Un candelabro encendido, 2 platos, pan recién cortado, Mehmet de pie, con una copa de vino en la mano y una expresión que no sabía si era ansiedad o culpa. «Pensé que podíamos cenar sin Elif». «Solo nosotros», dijo con voz grave. «¿Como esposos?», preguntó Aylin, con tono suave pero filoso. «No, como 2 personas que ya no pueden fingir». Ella se quedó en el umbral inmóvil. «Siéntate, por favor. No haré preguntas». Y eso fue precisamente lo que la convenció. Se sentó.
Durante varios minutos solo se escuchaban los cubiertos, el leve crujir del pan, el soplo del fuego en la chimenea. Aileen evitaba mirarlo. Mehmet, en cambio, la observaba como si quisiera memorizar cada línea de su rostro. En un momento, sus manos se encontraron sobre el mantel, buscando el mismo trozo de servilleta. Se quedaron así, tocándose apenas, sin moverse. ¿Alguna vez pensaste en volver a amar?, susurró ella. No. ¿Y ahora? Ahora me da miedo. Ella apartó la mano. No porque no quisiera el contacto, sino porque temía lo que vendría después. Mehmet no insistió. Se inclinó hacia atrás en la silla, pero sus ojos seguían atrapados en ella. Nunca planeé esto, Aileen. Nunca pensé que podrías convertirme en alguien más que la niñera. No, nunca pensé que podrías sanar lo que ni yo sabía que estaba roto. Y entonces la emoción en su voz rompió algo en ella. Tragó saliva, pero no respondió. Se levantó primero recogiendo los platos. Mehmet se apresuró a ayudarla y terminaron los dos en la cocina, lavando en silencio. El espacio era estrecho. Cada movimiento los rozaba, cada respiración se mezclaba. Cuando Aileen dejó caer una cuchara al fregadero, Mehmet la atrapó por la muñeca. «Dime si quieres que pare». Ella levantó la vista, sus ojos temblando. «No puedo pedirte eso». «¿Por qué?» «Porque si paras ahora, no sé si podré respirar después». Y por un segundo, sus rostros quedaron a centímetros, pero no se besaron. No aún. Aileen se apartó con un suspiro. Mehmet bajó la mirada. «Buenas noches», dijo ella, apenas audible. «Buenas noches, esposa». Ella se detuvo, cerró los ojos y continuó caminando, pero dentro de ella ya no quedaba nada fingido. Elif amaneció temprano esa mañana, corriendo por el pasillo con una emoción que no mostraba desde su cumpleaños. Llevaba algo escondido entre las manos, una hoja doblada con cuidado, decorada con pegatinas doradas que había guardado por semanas. Aileen la encontró en la cocina, sentada sobre la encimera, moviendo las piernas como un colibrí. «¿Qué haces tan temprano, mi amor? Estaba esperando que te despertaras. Tengo una sorpresa». Aileen se agachó para quedar a su altura. «¿Para mí?» Elif asintió. Le entregó el papel. «Pero tienes que leerlo frente a papá». Mehmet entró justo en ese momento, ajustándose el reloj, sin sospechar que estaba a punto de recibir el golpe más dulce de su vida. Aileen, con las manos temblorosas, desplegó el papel. Era un dibujo hecho con lápices de colores, 3 figuras, una casa, un corazón enorme. Encima, con letra infantil, decía: «Mi familia de verdad». Mehmet se quedó inmóvil. Aileen no pudo contener las lágrimas. «¿Te gusta?», preguntó Elif con los ojos brillantes. «Es lo más bonito que me han regalado en años», susurró Mehmet, y miró a Aileen como si acabara de entender todo. Ese día no hubo reuniones, ni cenas, ni ensayos para los inversionistas. Pasaron la tarde en casa, los 3 juntos. Aileen cocinó pan turco relleno con queso y hierbas. Elif ayudó con la masa, riendo entre nubes de harina. Mehmet se quedó observándolas desde la sala, los brazos cruzados, el corazón desnudo. Se dio cuenta de que no recordaba la última vez que había escuchado tanta risa sincera dentro de esas paredes. Cada gesto de Aileen con Elif era maternal, espontáneo, puro. No había ficción, no había estrategia. Era amor, simple, silencioso y absolutamente real. Por la noche, Aileen preparó el baño de Elif y luego la acompañó a su cama. La niña estaba inquieta, como si supiera que algo importante estaba en el aire. «¿Puedo pedirte algo, Baba?», preguntó, abrazándola fuerte. «Lo que quieras, mi flor. ¿Puedes prometerme que nunca te vas a ir?». Aileen cerró los ojos, tragó el nudo en la garganta. «Si pudiera elegir, nunca me iría». Mehmet escuchó todo desde la puerta entreabierta, y en su pecho algo decidió no seguir huyendo. Más tarde, en la biblioteca, Mehmet la esperó en silencio. Ella entró sin palabras. Se quedaron uno frente al otro, como 2 imanes cansados de resistirse. «Ya no sé si quiero que esta semana termine».
dijo él. Yo tampoco, admitió ella por fin. Pero tenemos miedo. Sí, porque esto ya no es un trato, es un hogar. Se miraron. Esta vez no hubo interrupciones, no hubo pasos atrás. Y cuando sus labios finalmente se encontraron, el mundo que fingieron por días se volvió completamente verdadero. El sol entraba tímidamente por las cortinas de lino blanco, filtrando una luz suave sobre la alfombra de la biblioteca. Aileen abrió los ojos lentamente. No estaba en su habitación. Estaba en el sofá, cubierta con una manta que no recordaba haber tomado. Mehmet no estaba allí. Se sentó despacio, sintiendo el peso de lo que había ocurrido. El beso. Sus labios aún conservaban el eco de aquel contacto que no fue precipitado. Fue inevitable. Se tocó la boca con los dedos, como si necesitara confirmarlo, y entonces la culpa la atravesó. No porque estuviera mal, sino porque nunca había sido tan correcto. En la cocina, Mehmet ya preparaba café. Elif aún dormía, y el silencio de la casa parecía más espeso que nunca. Cuando escuchó los pasos de Aileen bajando las escaleras, giró el rostro apenas. «Buenos días», dijo él sin mirarla del todo. «Buenos días». Ambos sabían que algo había cambiado, pero ninguno sabía cómo nombrarlo. Mehmet le ofreció una taza sin decir más. Sus manos se rozaron, y en ese leve contacto, el recuerdo de la noche anterior volvió con toda su fuerza. Aileen no supo si sostener la mirada o huir. Eligió quedarse. Se sentaron frente a frente, en completo silencio. La taza humeante, el reloj del comedor y el murmullo lejano de los pájaros eran los únicos sonidos. Finalmente, Mehmet habló. «No voy a pedirte disculpas. No las quiero», respondió Aileen sin dudar. «Pero tampoco voy a fingir que esto no pasó. Tampoco puedo». Ambos bajaron la vista. No había guión para lo que estaban viviendo. «¿Y ahora?», preguntó ella. «Ahora no quiero que esto termine». Y sus ojos lo dijeron todo. Elif bajó minutos después, con un dibujo nuevo entre las manos. Saltó al regazo de Aileen como si el día fuera cualquier otro, pero al verlos tan cerca, ladeó la cabeza. «¿Peleaste con papá?» «No, amor». «¿Por qué lo dices?» «Porque tienen la misma cara de cuando estoy por llorar». Ambos rieron suavemente, pero esa risa estaba hecha de nervios y ternura. Mehmet acarició el cabello de su hija y luego miró a Aileen. Esa mirada ya no era una pregunta. Era una promesa que no se atrevía aún a decir en voz alta. El resto del día fue silencioso, pero diferente. Aileen cocinó con más calma. Mehmet trabajó desde casa. Elif jugó en el jardín, de vez en cuando mirando a sus padres por la ventana, como si supiera que algo sagrado se estaba construyendo, aunque no pudiera nombrarlo. Al final de la tarde, mientras doblaba la ropa de Elif, Aileen se encontró con una camisa de Mehmet entre las sábanas. La llevó hasta su habitación. Dudó antes de tocar la puerta, pero cuando la abrió, Mehmet ya la esperaba. «No tienes que decir nada», susurró él. «Lo sé, pero quiero». Y se quedaron ahí, solo respirando, sabiendo que el amor, ahora, no era un peligro, sino un refugio. El jardín de la mansión Arslan se llenaba de luz dorada al caer la tarde. Aileen regaba las flores con movimientos suaves, perdida en sus pensamientos. Desde el beso, cada gesto entre ella y Mehmet parecía más lleno de sentido. Ya no se trataba de actuar frente a los demás. Era en los silencios, en las miradas robadas, en los pequeños gestos cotidianos donde el amor se filtraba. Pero con cada latido nuevo, también crecía un temor. ¿Qué pasaría si ese amor era solo un reflejo de la soledad de Mehmet, y si ella solo ocupaba un espacio vacío que no le pertenecía? En el estudio, Mehmet abría una caja antigua que no tocaba hacía años. Dentro, cartas, fotografías y un pañuelo blanco bordado. Pertenecía a su esposa. Lo tomó entre las manos con delicadeza, cerrando los ojos. No había lágrimas, solo un silencio espeso que dolía sin gritar. Sabía que su amor por ella había sido real, profundo.
Pero también sabía que la vida no lo había dejado elegir. Aileen no era su reemplazo, era algo distinto, más suave, más lento, como una segunda oportunidad que no había pedido, pero que ya no podía rechazar. Esa noche, Aileen no bajó a cenar. Mehmet lo notó. Subió con pasos cautelosos, como quien teme encontrar una puerta cerrada. Pero la encontró sentada en el suelo de la habitación de Elif, con la niña dormida sobre su regazo. La luz tenue proyectaba sombras largas en la pared. «La estaba esperando», susurró Aileen. «¿A mí o a ella?», preguntó él. «A los dos». Mehmet se agachó frente a ella. La miró. «No tienes que competir con un fantasma». «No compito. Solo, no sé si hay espacio para mí». «Hay espacio. Lo que no sé es si me permitirás llenarlo contigo». Aileen lo miró y esta vez no huyó. Acarició el rostro de Elif, dormida entre ellos como símbolo de todo lo que habían compartido durante años sin palabras. «No quiero hacerle daño. Ninguno de los tres merece más dolor. Entonces, ¿qué hacemos con esto?» Mehmet tomó su mano. «Lo cuidamos, lo alimentamos, le damos tiempo y, sobre todo, no lo negamos más». Aileen respiró hondo. «Está bien, pero no me sueltes. Nunca». A la mañana siguiente, Elif despertó entre ambos, sin entender del todo, pero sabiendo que algo se había unido. Se sentó en medio de la cama y dijo: «¿Puedo contarle a mi maestra que ya tengo mamá?». Aileen la miró, sin saber qué decir, pero Mehmet fue más rápido. «¿Puedes decirle que tienes una familia?». Elif sonrió y se lanzó a sus brazos. Aileen también, y en ese abrazo entendieron que no había más tratos, solo amor. El restaurante se alzaba sobre una terraza de piedra blanca, justo al borde del Bósforo. El atardecer bañaba Estambul en tonos dorados, y las lámparas colgantes de cristal azul comenzaban a encenderse una por una, como luciérnagas antiguas. Mehmet ajustaba el cuello de su chaqueta frente al espejo del auto, pero su mirada era otra. No era la de un hombre que iba a cerrar un negocio, era la de alguien que estaba por mostrar su corazón al mundo, y eso lo hacía vulnerable. Aileen, sentada a su lado con un vestido de gasa color marfil, respiraba con calma, pero su pecho latía desbocado. Ya no fingían, pero el miedo a exponerse aún estaba ahí. Elif fue con ellos. Vestía un pequeño vestido turquesa, con trenzas en el cabello y una flor blanca detrás de la oreja. Cuando llegaron al restaurante, los inversionistas ya los esperaban. Al verlos entrar, todos se levantaron. «¡Qué familia más hermosa!», dijo uno de ellos, en árabe, con acento cálido. «Gracias», respondió Mehmet, estrechando las manos con elegancia. Aileen sonrió con los ojos bajos, pero Mehmet la tomó de la mano y no la soltó. Ese gesto no era parte del trato. La cena comenzó con entradas tradicionales: hojas de parra, hummus, pan caliente. Las conversaciones fluían entre negocios, elogios y risas moderadas. Pero en un momento, uno de los inversores más mayores, con mirada profunda, se dirigió directamente a Mehmet. «Sé que en los negocios es importante parecer fuerte, pero también es importante ser verdadero». «Siempre intento serlo», respondió Mehmet tenso. «Entonces dígame algo, señor Arslan. ¿Usted ama a la mujer que está a su lado?». El silencio fue absoluto. Aileen bajó los ojos. Mehmet respiró hondo. «Sí», dijo finalmente, «la amo». Todos lo miraron. Y no fue parte del plan, no fue un cálculo. Fue el resultado de verla cada día cuidar de mi hija como si fuera suya, de quedarse cuando nadie más lo hizo, de cantar una canción que ni yo recordaba, pero que mi alma sí. Aileen lo miró entonces, y esa mirada era todo lo que él necesitaba para saber que no estaba solo en esa confesión. Elif, sin entender del todo, se puso de pie en su silla y dijo: «Yo también la amo, y ella cocina el mejor sutlach del mundo». Las risas rompieron el hielo. Uno de los empresarios aplaudió, otro levantó su copa. «Entonces brindemos», dijo, «no solo por el acuerdo, sino por el amor que no necesita actuar». Las copas tintinearon. Aileen tenía lágrimas en los ojos,
Mehmet las vio y no hizo nada para detenerlas, solo las respetó. Al salir del restaurante, caminaban de la mano por la pasarela de piedra junto al agua. Elif corría adelante, con una flor en la mano. ¿Esto significa que ya no tenemos que fingir?, preguntó Aylin en voz baja. No, significa que ahora solo tenemos que vivirlo. Y con el Bósforo como testigo, Mehmet la abrazó. Ya no por contrato, ya no por necesidad, solo por amor. El amanecer llegó distinto en la mansión Arslan, no por el clima, sino por el aire que se respiraba. Ya no había ecos de ausencias, ni pasos cautelosos sobre el mármol. En su lugar, el sonido de la cafetera, la voz dulce de Aylin cantando bajito mientras preparaba el desayuno, y las risas de Elif desde la escalera daban vida a los espacios que por años permanecieron congelados en duelo. Mehmet observaba desde el umbral del comedor. Su traje aún colgaba del respaldo de una silla y su camisa estaba sin abotonar. Ya no tenía prisa. Su hogar lo esperaba allí, en esa cocina, en ese aroma, en esa mujer. Por primera vez en años, desayunaron juntos en la misma mesa, sin formalidades ni protocolos. Elif untaba mantequilla en el pan y hablaba de sus sueños con mariposas y castillos. Aylin la escuchaba con la cabeza ladeada, mientras Mehmet tomaba café en silencio, con una sonrisa que ya no necesitaba esconder. ¿Y si hacemos una noche de cine hoy?, preguntó Aylin. Sí, gritó Elif, pero tú eliges la película, papá. Mehmet alzó las cejas. ¿Y por qué yo? Porque eres el más difícil de hacer reír. Rieron todos, y la casa también. Aylin empezó a moverse por la mansión sin la rigidez de antes. Ya no necesitaba pedir permiso para usar el salón principal ni para reorganizar la biblioteca infantil. Cambió las flores, lavó las cortinas y hasta puso fotos novas en los marcos vacíos. En una de ellas, Elif sostenía una flor con los brazos de Aylin alrededor. En otra, los tres caminaban juntos por el jardín. Mehmet, al ver esas imágenes, no dijo nada. Solo las dejó allí, porque entendió que el verdadero luto no era guardar silencio, era impedir que la vida volviera a entrar. Una tarde, mientras organizaban los libros en la sala, Aylin tomó uno al azar y cayó una carta entre sus páginas. Era de la esposa fallecida. Mehmet la tomó con cuidado. La leyó en silencio. Aylin quiso retirarse, pero él le tomó la mano. No tienes que irte. Es algo personal. Tú ya eres parte de lo personal. Y con voz serena le leyó un fragmento. Si algún día dejo de estar, solo te pido una cosa. Que no cierres tu corazón a quien venga con amor sincero. Elif merece ver a su padre reír. Los ojos de Aylin se llenaron de lágrimas. Mehmet cerró la carta y la abrazó. Desde ese día todo cambió. Las comidas eran compartidas en la gran mesa del comedor. Ya no había distinción entre empleada y patrón. Todos cocinaban juntos, elegían postres, regaban las plantas. Mehmet empezaba a llegar más temprano del trabajo. Aylin ya no preguntaba si podía quedarse hasta tarde, y Elif ya no dormía abrazada a su peluche, sino entre los brazos de quienes, sin saber cómo, construyeron el hogar que siempre soñó. Esa noche, mientras Aylin salía al balcón con una manta, Mehmet la siguió. Se sentaron juntos, en silencio, mirando las luces de Estambul titilar a lo lejos. Nunca pensé que esta casa volvería a tener calor, dijo él. El calor viene de lo que se siembra, no de las paredes. ¿Y qué sembraste tú aquí? Aylin sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Solo amor. Y en ese instante supieron que el hogar ya no era un lugar, era estar juntos. Elif pasó toda la mañana revolviendo cajas en la despensa, buscando ingredientes con la determinación de quien guarda un gran secreto. Aylin la observaba desde la puerta de la cocina, sin entender del todo qué tramaba su pequeña. ¿Puedo ayudarte?, preguntó. Solo un poquito. Pero no puedes decirle nada a papá. Es sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, vamos a hacer una cena especial para celebrar nuestra familia. Aylin se quedó en silencio.
con la voz atrapada en la garganta. ¿Y qué quieres cocinar? Sütlaç y börek, como el que hicimos el otro día, solo que este es börek de amor. Durante horas, la cocina se llenó de aromas cálidos y risas. Aylin dejaba que Elif tomara la iniciativa, aunque a veces disimulaba para corregir el orden de los ingredientes. La niña había puesto la mesa con servilletas dobladas como flores y había elegido un mantel bordado que solía estar guardado para ocasiones especiales. ¿Y si no le gusta?, preguntó Elif mientras adornaba el postre con canela. Le va a encantar. ¿Tú crees que él sabe que esto ya no es un juego? Aylin se inclinó y la abrazó. Creo que él sabe que ya no hay forma de fingir lo que sentimos. Mehmet llegó temprano esa tarde. Al abrir la puerta, fue recibido por el aroma del börek recién horneado y la voz emocionada de su hija. ¡Sorpresa! ¡Tienes que sentarte en tu lugar! El comedor estaba iluminado con velas pequeñas, las luces principales apagadas. Todo parecía salido de un cuento. Mehmet sonrió, desarmado. ¿Qué estamos celebrando? Nuestra familia. ¿Quién organizó esto? Yo, pero mamá me ayudó. Aylin se congeló, no por la palabra, sino por lo natural que sonó. Mehmet tampoco dijo nada. Solo se sentó y tomó la mano de ambas. Durante la cena, Elif habló de sus sueños, de un futuro con un perrito y de cómo algún día harían una fiesta de verdad con música y globos. Aylin servía con ternura. Mehmet no dejaba de mirarla. «Gracias», dijo él en un momento. «¿Por qué?», preguntó Aylin, sonrojada. «Por quedarte, por no irte cuando todo era oscuridad. Tú también te quedaste, incluso cuando ya no sabías cómo vivir». Y en ese cruce de palabras, las heridas que alguna vez dolieron comenzaron a cerrar. Esa noche, después de dormir a Elif, Mehmet se acercó a Aylin en el balcón. «¿Sabes qué pensé mientras comíamos? ¿Qué? Que ella no nos ve como un trato, ni como una historia falsa. Nos ve como un hogar, porque lo somos». Él la abrazó por la cintura. «Y por primera vez, quiero que lo sepa todo el mundo». «¿Qué quieres decir?» «Quiero presentarte como mi esposa, pero sin contrato, sin plazo, solo si tú también lo sientes». Aylin lo miró. No necesitaba palabras. Lo besó, y esa fue la respuesta. La invitación no fue formal. No hubo tarjetas ni protocolo. Solo palabras simples y sinceras, escritas de puño y letra por Elif, en papeles de colores con dibujos de flores y corazones. «Los esperamos para almorzar en casa. Mamá hará börek. Papá servirá té, y yo haré magia con la música». Mehmet la ayudó a doblar cada nota, y Aylin las entregó en mano a cada empleado de la mansión. Jardineros, cocineras, la señora del té que llevaba años sin sonreír del todo. Uno a uno aceptaron, no por obligación, sino porque también sabían que estaban presenciando algo que valía la pena celebrar. El día amaneció claro, con un sol suave acariciando los arcos de piedra y las flores recién abiertas del jardín. Aylin organizó mesas redondas al aire libre, cubiertas con manteles de lino y pequeños jarrones con lavanda. Mehmet ayudó con los detalles. Colocó cojines, ajustó sombrillas y hasta limpió una fuente olvidada. Era la primera vez que lo veían así. Humano, presente, ligero. «¿Por qué estás tan nervioso?», preguntó Aylin acomodando su vestido. «Porque hoy quiero verte con mis ojos, y que todos te vean igual». Aylin no respondió, solo lo abrazó, fuerte, largo, verdadero. Cuando los invitados llegaron, no sabían si sentarse como en un evento formal, pero Elif, vestida de blanco y con una corona de flores, los recibió uno por uno con abrazos. «Bienvenidos a nuestra casa. Hoy celebramos que ya no somos dos, somos tres». Hubo risas, suspiros y alguna lágrima escondida. Uno de los jardineros más antiguos se acercó a Mehmet. Su padre estaría orgulloso. «¿De qué?», preguntó Mehmet. «De verla feliz, señor». Y Mehmet entendió que por fin él le había dejado de estar solo. Durante el almuerzo, Aylin se movía con naturalidad entre los invitados, sirviendo platos, contando anécdotas, riendo con las cocineras. Nadie la trató como una empleada. Nadie dudó de su lugar.
Ella tampoco. Cuando se sentó al lado de Mehmet, una de las trabajadoras de la limpieza alzó su copa y dijo: «Gracias, señora Arslan, por devolvernos la luz a esta casa». Aylin se congeló. Mehmet le tomó la mano. «¿Estás bien?», susurró. «Es la primera vez que alguien me llama así. ¿Y cómo se siente? Como si mi corazón finalmente tuviera dirección». Elif subió a una silla y aplaudió para llamar la atención. «Tengo una última sorpresa». Tomó un dibujo enorme y lo desplegó frente a todos. Era ella, Aylin y Mehmet, rodeados de corazones. «Esta es mi familia. No es perfecta, pero es mía y la amo». Los aplausos rompieron el silencio. Aylin lloró, Mehmet también. Y entre amigos, empleados y amor verdadero, la mansión que un día fue fría se convirtió en el lugar más cálido de Estambul. La casa dormía bajo la luz tenue de los faroles. Elif ya estaba en su cama, agotada después de un día que ella misma llamó el mejor del universo. Mehmet y Aylin recogían los últimos platos del jardín. No hablaban, no hacía falta. El silencio entre ellos no era incómodo, era paz. Cuando entraron a la cocina, Mehmet apagó las luces una a una, dejando solo la lámpara del rincón encendida. «Quédate un momento», dijo, sin girarse. Aylin dejó el plato en el fregadero. «¿Todo bien?» «Sí, solo necesito que no te vayas. No pensaba irme». «No, Aylin, esta vez hablo del resto de mi vida». Ella lo miró. La frase flotó en el aire como una oración que no esperaba respuesta inmediata. Mehmet se acercó con algo en las manos, una pequeña caja de madera, sin brillo, sin lujo. «Esto no es oro, ni es costumbre de mi familia. Es solo un anillo que mandé a hacer con lo poco que entiendo del amor, pero con todo lo que siento por ti». Abrió la caja. Dentro, un anillo de plata sencillo, con una piedra azul, el color de los ojos de Elif. El color que Aylin usó el día en que le percebeu que no estaba más fingindo. «Sé que esto no es lo que soñaste. Sé que te hice esperar, sin decirte nada, sin darte certezas. Pero si aún tienes espacio en tu corazón, quiero hacer de ti mi esposa, no para los demás, no para un contrato, sino para Elif, para mí, para todo lo que aún nos queda vivir». Aylin se quedó en silencio, el corazón golpeándole las costillas, los ojos llenos. «Pensé que nunca ibas a pedírmelo», susurró. «Yo también, hasta que entendí que no hacerlo sería traicionar lo más sincero que he sentido». Ella tomó el anillo, lo sostuvo. «Entonces sí, sí, sí. Quiero seguir construyendo esta familia contigo». Mehmet no lloró, pero se quebró. Se inclinó y apoyó la frente en la de ella. «Gracias por no rendirte. Gracias por darme un lugar, incluso antes de darte cuenta». Se abrazaron, con fuerza, con verdad, y cuando Elif apareció sonriendo en pijama desde el pasillo, frotándose los ojos, dijo: «¿Puedo dormir con ustedes esta noche?» «Sí, mi amor», respondió Aylin. «¿Y puedo llevar mi dibujo de familia a la cama?» «Puedes llevarlo al corazón», susurró Mehmet, y así, bajo esa luz tibia, se selló un amor que non comenzó un beijo, mas nun cuidado silencioso e constante. Meses después, la mansión Arslan ya no era solo una casa, era un reflejo de lo que el alma puede reconstruir cuando se permite volver a creer. Las flores del jardín crecían más vivas. El aroma del pan recién horneado salía cada mañana desde la cocina, y en los corredores donde antes reinaba el silencio, ahora se escuchaban pasos veloces, carcajadas y canciones de cuna. Elif corría con un lazo en el cabello, una carta en la mano y el corazón lleno de certezas. «Mamá, papá, la maestra dijo que puedo llevar una foto de mi familia a clase». Aylin salió del cuarto de costura con las manos llenas de hilos, mientras Mehmet leía junto a la ventana. «¿Y cuál vas a llevar, mi amor?», preguntó él. «La que salimos abrazados bajo el árbol, porque ahí fue donde empezó todo». El día de su boda fue íntimo.
Solo amigos cercanos, empleados de la casa y algunos vecinos que habían testimoniado en silencio cómo ese amor había nacido entre gestos pequeños. No hubo música estridente ni vestidos lujosos. Aylin usó un sencillo vestido blanco con detalles bordados a mano. Mehmet, un traje azul oscuro con el mismo pañuelo que su padre usó cuando se casó. Elif llevó los anillos. Y cuando el juez preguntó si querían convertirse en familia oficialmente, Elif gritó antes que todos, ¡ya lo somos! Las risas fueron lágrimas, y los votos, apenas un susurro entre dos miradas que ya se lo habían dicho todo. Pasaron las estaciones, cambiaron los días. Aylin abrió una pequeña escuela en el mismo barrio donde enseñaba a niños vulnerables a leer, coser y amar con paciencia. Mehmet redujo sus viajes. Prefería los desayunos con Elif y las caminatas al atardecer con Aylin por el jardín. El mundo seguía girando, pero dentro de esa casa, el tiempo se había vuelto cómplice. Un día, mientras preparaban una nueva receta juntas, Elif preguntó, «Mamá, ¿cómo sabes que alguien es tu casa?» Aylin la miró, con harina en la mejilla y amor en los ojos. «Porque cuando lo abrazas, ya no quieres estar en ningún otro lugar». El retrato de la esposa fallecida seguía en la biblioteca, pero ahora compartía espacio con una nueva foto. Los tres, de espaldas, sentados sobre una manta frente al Bósforo, mientras Elif escribía en la arena una sola palabra, familia. Y así terminó la historia, que nunca fue solo una mentira. Fue una verdad que esperó en silencio, hasta encontrar el valor para ser vivida. No fue un beso lo que cambió sus destinos. Fue una taza de leche con canela, una canción de cuna susurrada sin testigos, una niña que no sabía decir mamá, pero lo sentía cada vez que era abrazada. Él no la amó por su perfume, ni por sus palabras. La amó porque un día, sin saber cómo, su casa volvió a tener luz y su risa volvió a sonar verdadera. Ella no lo eligió por promesas. Lo eligió porque él nunca se fue, y porque cuando nadie más creyó que su ternura merecía ser vista, él la miró como quien ve un futuro. La niña creció sabiendo que no todas las familias nacen en hospitales, ni todas las madres vienen del vientre. Algunas se construyen con arroz, con leche, dibujos en servilletas y silencios que acarician. Y así, en un rincón de Estambul, una mentira se convirtió en hogar. Y el hogar en amor eterno. Si esta historia tocó tu corazón, como lo hizo con el nuestro, suscríbete al canal para no perder ninguna de nuestras próximas historias. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llegó este amor que nació del silencio.